Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu noticiero favorito, el único lugar donde la verdad no la sacamos de Wikipedia. El día de hoy, en nuestra nota triste del día, el derrame de hidrocarburos de un ducto de la refinería de petróleos mexicanos Pemex en Cadereyta Jiménez ha provocado la contaminación del río San Juan, lo que ha ocasionado daños en el ecosistema, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, en la fauna silvestre y en el ganado. Y la pregunta es, ¿por qué Pemex aún no ha hecho nada? Por eso el día de hoy hemos reunido a una serie de expertos para que nos hablen de los hidrocarburos, este extraño elemento que ha ocasionado tantos estragos en la comunidad de Cadereyta Jiménez. Vamos con ellos. Hola Genaro, ¿qué tal? Un saludo, aquí el doctor Rivero. Bueno, hoy vamos a hablar de los hidrocarburos para la gente. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados principalmente por carbono e hidrógeno. Estos son los compuestos orgánicos más simples y de hecho se dice que son las sustancias de las que se derivan todos los compuestos orgánicos, como el ADN, el azúcar y el petróleo, como es en el caso del derrame de Cadereyta Jiménez. En el petróleo está compuesto por un montón de hidrocarburos, entre ellos por ejemplo el metano, el benceno, el hexano, el octano y el etileno. Empecemos por el metano. El metano tiene una fórmula química de CH4, donde el carbono está en el medio y a su alrededor hay 4 átomos de hidrógeno, los cuales completan su octeto, porque como recordarán, los electrones de valencia del carbono son 4 y los del hidrógeno son 1. Como tenemos 4 hidrógenos, tenemos 4 más 4 y se completa el octeto. En el caso del octano y el hexano, estos son hidrocarburos lineales, son alcanos. Digamos que una característica de los alcanos es que siempre inician con un carbono y 3 átomos de hidrógeno y terminan con un carbono y 3 átomos de hidrógeno, donde el carbono inicial se une con otro carbono para completar su octeto. Entonces los carbonos del medio se unen con 2 átomos de hidrógeno y los átomos de carbono que estén a su alrededor. Así es en el caso del octano y el hexano, donde el octano tiene una fórmula química de C8H18 y el hexano una fórmula química de C6H14. En el caso del etileno, que tiene una fórmula química de C2H4, recordemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Entonces, el carbono comparte uno con un hidrógeno y comparte otro con otro hidrógeno. Entonces ya tendría 6. Entonces, hace un doble enlace con el otro átomo de carbono, donde comparte 2 electrones de valencia. Entonces se suman y se hacen 4 y ahí se completa el octeto para ambos carbonos. En el caso del benceno, que su fórmula química es C6H6, recordemos la propuesta de Kekulé, que decía que si el carbono tenía 4 electrones de valencia y los acomodabas como un anillo hexagonal, entonces, o sea, con un carbono seguido de otro y un carbono en cada esquina del hexágono, donde hubiera un enlace doble seguido de un enlace sencillo, permitiría al carbono tener únicamente un electrón libre, el cual sería compartido con el hidrógeno. Este esquema se vería más o menos así, donde podemos ver a cada carbono seguido de un enlace doble y un enlace sencillo, y arriba podemos ver al hidrógeno, y así es como se completa el octeto de cada uno de los carbonos. Volvemos contigo. Muchas gracias, doctor Rivero. Ahora vamos con nuestro siguiente experto, el doctor Diego Cano. Nombre es Diego García Cano. Les voy a explicar sobre 5 moléculas fundamentales que hay dentro del petróleo. Les voy a explicar su polaridad, viscosidad, solubilidad y densidad de cada una. Ahorita vamos a empezar con el metano o el CH4.
Los enlaces son polares, pero globalmente son apolares. La molécula del metano, CH4, debido a su geometría tetraédrica, es apolar, a pesar de presentar enlaces CH polares. Su viscosidad la viscosidad es lo que determina el movimiento que tiene un determinado líquido o fluido bajo condiciones específicas. Mientras la interacción sea menor entre las moléculas de cierto líquido, menor va a ser su viscosidad. En el caso de este elemento es de 1.03 centipoise a 0 grados centígrados. La solubilidad es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Casi no es soluble en agua, en su fase líquida y en menos en su fase gaseosa, pero soluble con benceno, etanol y otros. El metano tiene una densidad, la densidad es la relación entre la masa o peso de una sustancia y el volumen que ocupa. En el caso del metano es de 0.657 kilogramos por metros cúbicos. Ahora bien, el siguiente molécula es del benceno o C6H6. La polaridad es una molécula polar. Todos sus extremos se encuentran con la misma carga, por lo tanto no presentan polaridad. La viscosidad del benceno cuenta con una viscosidad de 0.83 centipoise a 5.55 grados centígrados. Su solubilidad se disuelve poco en agua por sus características no polares, por ende no se batalla mucho para que se disuelva. La densidad. El benceno tiene la densidad de 8.78.6 kilogramos por metro cúbico. La siguiente molécula es el hexano o el C6H14. La polaridad es muy poco polar y por eso su etapa dipolar es casi nulo. Tiene una viscosidad de 0.294 centipoise a 25 grados centígrados. Es soluble en agua, pero se puede mezclar bien con disolventes apolares como el éter o el benceno, que ya habíamos mencionado. Tiene una densidad de 655 kilogramos cúbicos. Entonces puede ser pesado y muy denso. El étano, o también conocido como el C2H4. La polaridad es apolar y tiene una interacción molecular con entre sustancias naturales dipolo-dipolo. Tiene una viscosidad muy mínima, desde 0.0093 centipoise a 0 grados centígrados. Es muy pequeña. Tiene una solubilidad, la verdad es que es miscible, se combina muy bien con el agua. La densidad es de 1.168 kilogramos por metros cúbicos. El otro y quinto molécula del petróleo que es el octano, el C8H18. Cuenta con una polaridad polar y con sustancias puras. Tiene una interacción molecular de puentes de hidrógeno. Cuenta con una viscosidad de 0.542 centipoise. Su solubilidad es que es insoluble al agua. No se puede mezclar. Tiene una densidad de 703 kilogramos por metros cúbicos. Ahora, aunque esto no forma parte del petróleo, me gustaría decirlo para tener en contexto, para darle significado a los otros números y que se pueda entender el contexto de dónde están parando. Ahorita voy a seguir con una molécula con la que nosotros pasamos diariamente, que es el agua o H2O. Tiene una polaridad, y ya que el oxígeno de la molécula atrae más electrones que el hidrógeno, por lo que lo hace que la molécula de agua sea polar. Pues sí, ya que
como acabo de decir, el hidrógeno no atrae tantos como el oxígeno, hay una diferencia y es lo que hace que sea polar. La viscosidad es de 1000 centipoise a 20 grados centígrados. Su solubilidad con el agua, obviamente, es de 100%, ya que es agua. Y tiene la densidad de 197 kilogramos metros cúbicos, pero normalmente se redondea ya a los 1000 kilogramos metros cúbicos para hacerlo más sencillo. Muchas gracias. Qué interesante información, de veras. Es importante aprender este tipo de cosas. Muchas gracias, doctor Diego Cano. Ahora continuaremos con nuestro siguiente experto, el doctor Mauricio. ¿Cuáles son las interacciones intermoleculares entre estos 5 compuestos y entre el agua misma? El agua es polar. La mayor fuerza intermolecular es la del enlace de hidrógeno. Los hidrocarburos son no polares y la fuerza más grande que tienen es la de dispersión. Podemos observar que mientras va subiendo la masa molar de los hidrocarburos, también sube su punto de ebullición. Los hidrocarburos no son solubles en agua, ya que no se puede porque el agua es polar, y los hidrocarburos son no polares. Y para que una de estas sustancias sean solubles, deben de ser polar con polar o no polar con no polar. ¿Quién hubiera podido decir que hubiera tantas interacciones entre los hidrocarburos? Le damos muchas gracias al doctor Mauricio por participar en esta cápsula y continuamos con nuestro siguiente experto, el doctor Diego Ayala. Vamos con él. Existe una escala de toxicidad para medir qué tan tóxico es un compuesto químico. Esta se basa en la dosis letal promedio de un químico típicamente utilizada en ratas. Mientras no pudimos encontrar la dosis letal promedio para uno de nuestros químicos, sí pudimos encontrar para el resto de ellos. Y esto nos puede dar una muy buena idea por dónde se basa. Por ejemplo, para el metano, la dosis promedio letal, o DL50, está alrededor de 26 gramos por kilogramo, que si nos vamos a la escala, sabemos que es prácticamente no tóxico. Benceno, sin embargo, cambia un poco. Benceno tiene una dosis letal promedio de 3 gramos por kilogramo de masa. Entonces eso lo pone como moderadamente tóxico y ese es el más tóxico que tenemos. Después tenemos hexano, que hexano, según el DL50, necesita alrededor de 25 gramos por kilogramo de masa, que también junto con el metano lo pone en prácticamente no tóxico. El eteno o el etileno es del cual no tenemos información y no pudimos encontrarla. Sin embargo, viendo la tendencia, podemos encontrar que va a estar muy probablemente entre prácticamente no tóxico y moderadamente tóxico. Y al final tenemos octano, que queda con 5 gramos por kilo de masa corporal y este nos queda en levemente tóxico. Ahora, aunque según el valor no son muy tóxicos, la verdad es que todos podemos ver los efectos que están teniendo todos los derrames en el planeta y no es solo cuánto daña a los animales o cuánto puede dañar a un humano, también tenemos vida marina que es más sensible. O sea, no porque no sea tóxico para ratas significa que no cause más daños en el agua, que es de lo que tenemos que tener cuidado en caso de los derrames. Muchas gracias, doctor. Para finalizar con nuestro grupo de expertos, nos comunicaremos en este momento con el doctor Fernando para hablar sobre el tema. Método para separar los hidrocarburos del agua. Primero los meteré un poco en contexto. Dos de los sectores más importantes en la utilización del agua es el sector industrial y el petroquímico, que liberan diferentes tipos de contaminantes, entre los cuales cabe destacar las partículas coloidales. Los coloides son partículas microscópicas que se encuentran dispersas en otra sustancia. Su estabilización o desestabilización es el resultado de la carga presente en su superficie. Estas sustancias no son fácilmente eliminadas, al ser estables en solución acuosa, debido a que su agregación o sedimentación es muy lenta. Por esta razón, es necesario el uso de procesos como la coagulación y floculación química. La coagulación
Es un proceso en que se desestabilizan las partículas coloidales para formar agregados entre ellas. La floculación es la aglomeración de estas partículas en flóculos que tienden a depositarse en el fondo. De esta forma, se potencia la decantación para conseguir separar estas partículas o agregados del agua y así descontaminarla. Se considera que la desestabilización puede ser producida por la compresión de la doble capa eléctrica, causando un aumento de la fuerza iónica y la neutralización de las cargas superficiales debido a la absorción de los iones. Muchas gracias, doctor. Bueno, este ha sido nuestro grupo de expertos sobre los hidrocarburos y sobre los posibles impactos que tendría su derrame, en el río de Cadereyta Jiménez. Muchas gracias. Ahora vamos a ir con nuestra entrevistadora a platicar con ustedes para saber su opinión. ¿Cuáles creen ustedes que serían los impactos? ¿Y cuáles creen que han sido las mayores afectaciones para la comunidad? Porque al final de cuentas, los principales afectados son los derechohabientes de Cadereyta Jiménez. Y por ellos, nadie ha estado hablando. Hola, ¿qué tal? Mauricio Lozano aquí con mi reflexión. Yo lo que reflexioné de este tema es que es muy serio. El impacto ambiental y social sobre esta refinería de Pemex es muy peligroso, ya que es muy peligroso que los hidrocarburos y el agua se mezclen, ya que en esos ríos viven peces, la gente lo usa para sus cultivos y hasta gente toma de esa agua. Y yo creo que la calidad de vida va primero. Y yo lo que le propusiera a Pemex es que pongan medidas de prevención, como alarmas, checar el descargue, los empleados, las tuberías y asegurarnos que no se mezclen estos hidrocarburos con el agua, ya que puede ser muy peligroso y puede afectar la vida de nosotros los humanos y hasta de muchos animales. Hola de nuevo, aquí es Diego García Cano, nada más para comentarles sobre mi pensamiento personal sobre este proyecto, aquí en este proyecto realizamos maneras de ver este reto o los derrames petroleros de una zona más específica y más avanzada. Yo en lo personal he notado que el impacto ambiental realizado por derrames petroleros tiene consecuencias catastróficas para ambos, el medio ambiente como para la sociedad de la zona. La contaminación de un río afecta a ambos, la fauna y la flora. La fauna, para los que viven en el río, como es el caso de muchos peces, incluso los que toman de esa agua, como es los animales, plantas e incluso algunos humanos. Afectó también a la sociedad porque ellos se quedaron sin agua. La gente que usaba el agua del río para tomar y la que usaba el agua del río para sus cultivos ya no las van a tener, ¿no? La sociedad y el medio ambiente se vieron afectados muy graves cuando este derrame pasó. Ahora, cuando esto pasa, es cuando se hace notar que a muchos el derecho del agua no existe. Y se hace notar más en los incidentes que la gente tiene que sufrir para nosotros tener conciencia de que, wow, o sea, el agua potable para todos no es para todos. Que uno pensaría que es un derecho universal. No todos lo tienen. Y más cuando compañías grandes o cualquier otro empieza a contaminar un río en el que incluso si no es tanta gente como lo es en zona metropolitana, todavía sigue siendo gente que le echa muchas ganas, y luego que le quites el agua, para ellos es muy importante como para nosotros. Y entonces por eso yo pienso que sí, cuando esto pasa, aquí la compañía debió haber tomado más precauciones para que esto no pase y no vuelva a pasar. Muchas gracias.
Bueno, pues obviamente el impacto que puede tener es muy grande. O sea, pensar que el agua de ese río ya no va a servir. O sea, en cuanto a impacto ambiental, o sea, pensar en los peces que vivían en ese río, todos los animales que viven en ese río ya, y los animales de la zona que iban a tomar agua de ese río también. Y por ejemplo, pensar, digamos que una vaca o un animal así se comió, o sea, tomó de esa agua, luego esa vaca llega a nuestra casa como alimento. O sea, es un impacto muy grande el hecho de que hayan caído hidrocarburos dentro del agua. Y obviamente para los habitantes de la comunidad creo que no se les ha respetado el derecho, pero yo creo que es una de las grandes problemáticas de México. No sé si comentarlo como la corrupción, pero obviamente una empresa tan grande como lo es Pemex, es imposible competir contra ella. Aunque uno quisiera demandarlos y comentarles la verdad, es obvio que es casi imposible ganarle una demanda a una empresa como Pemex, que es prácticamente de las empresas más importantes de México. Entonces, obviamente no se les está respetando el derecho al agua ni a nada. Eso ya es una clara violación, pero yo también creo que no va a haber tal vez una llamada de atención, pero no un castigo real sobre ellos. Y aunque es triste, creo que es la verdad. El derrame de petróleo puede traer cientos de efectos negativos en la sociedad, así como también en el medio ambiente. Por ejemplo, los principales afectados sería la flora y la fauna. Puede llegar a haber muerte de animales, destrucción de ecosistemas, etc. Pero las consecuencias dentro de lo social no se queda atrás, porque la gente que vive en esa zona también terminarían siendo altamente afectadas, causándoles enfermedades e incluso hasta la muerte. Y no ha sido respetado el derecho de un buen ambiente sano, ya que de una u otra forma el daño ya está hecho y costará mucho tiempo para que esta irresponsabilidad sane. Estas han sido sus opiniones. Comenten en Twitter, en Instagram y en nuestro Facebook. ¿Qué es lo que debería hacer Pemex? ¿Por qué Pemex aún no actúa? Y si algún día lo hace, ¿se lo aplaudiremos o se lo reprocharemos? Muchas gracias. Y esto ha sido la nota triste del día. Nos vemos. Hasta pronto.